Bueno, Luis Maldonado Venegas, se habla de que la venta de los libros se ha caído y que el pueblo mexicano lee poco. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo revelan las estadísticas. Mientras que, por ejemplo, en países de Sudamérica, como Argentina o Uruguay, el promedio de lectura per cápita de sus ciudadanos al año es del orden de entre 6 y 8 libros. En México no leemos un libro completo, promedio, en un año. Esto, desde luego, es una cifra demoledora que nos marca un desafío. Y en efecto, hoy el distractor de las nuevas tecnologías nos está alejando un poco de este hábito de la lectura y particularmente del gusto y el aprecio por el libro. Hay quienes pronostican que el uso de las tablets y el acceso a la computación y esencialmente a la conexión, a la conectividad con el ciberespacio, va a provocar en los próximos años la desaparición del libro. Yo creo que no. No desaparecerán los libros porque los vehículos y los instrumentos son diferentes. Es como cuando aparece la televisión y alguien sugirió que el cine iba a dejar de ser una expresión de la comunicación de aquella época. Son vehículos distintos que cumplen funciones diferentes. Por muchas razones, estos nuevos métodos y medios tecnológicos nos aportan información. Pero degustar un libro, irlo repasando página a página, interrumpir la lectura, dejar la página separada, volver a retomarla, es un aspecto esencialmente cultural. Cuando José Vasconcelos inicia el gran movimiento educativo en nuestro país, que da como origen la fundación de la Secretaría de Educación Pública, una de sus primeras decisiones fue integrar las bibliotecas, que llevaban a las zonas más apartadas, a las regiones incluso en donde apenas se iniciaba la promoción del alfabetismo, y él lo hizo con una colección de clásicos. Los grandes clásicos, sobre todo los grecolatinos, llegaron en aquella colección que distribuía y difundía José Vasconcelos. Yo creo que esa tarea seguirá siendo permanente, seguirá siendo continua. Yo te preguntaría, seguramente tu generación, por ejemplo, se formó con libros como Corazón Diario de un Niño. Esa generación tuvo el acceso, por ejemplo, a esa bella obra de Edmundo de Amicis, que relataba momentos muy emocionantes en la vida de niños. Alguno de ellos que había tenido que cruzar los Andes para poder llegar a encontrar a su madre, un niño que había tenido que trabajar para ayudar a su padre y al mismo tiempo estudiar. Eran libros muy emocionantes. A mí me toca, obviamente, en mi generación, primero ser los receptores de los primeros libros de texto gratuito. El año que yo ingreso al primer año de primaria, se instauran con López Mateos. De hecho, a mí me toca por razones circunstanciales. Que le queman los libros en algún estado de este país. Sí, sí, claro. De cuyo nombre no quiero acordarme. Correcto. Y a mí me toca precisamente, además por cuestiones circunstanciales, recibir simbólicamente en el patio de la Secretaría de Educación Pública, de manos del secretario de Educación entonces, el primer juego de libros de texto gratuito que hubo. 1962 fue mi año de ingreso a la primaria. Pero junto con ellos nos promovían los clásicos, Robinson Crusoe, Los Tres Mosqueteros, y ahí se inicia todo un proceso que, repito, nos va acompañando en la vida. A lo largo de distintas etapas de la vida, el gusto por los libros, por sus distintas categorías y ámbitos, va cambiando. Pero siempre encontramos que hay un libro que nos marca en la vida, que es un consejero, cuando menos en algunas etapas de nuestra vida. Y bueno, yo puedo recordar algunos de carácter fundamental, ya en un periodo un poquito mayor, secundaria, preparatoria.
En aquel entonces me acuerdo que nos encomienda nuestro maestro de literatura algunas obras como El hombre mediocre. El hombre mediocre es una obra que no debemos olvidar. El hombre mediocre es una serie de conferencias que se imparten en Argentina a principios de siglo y que hace una caracterización de los grandes vicios que acompañan muchas veces a lo que se llama o denominan el hombre mediocre, en contraposición con el hombre de ideales. Y bueno, para mí es el estudio psicológico más profundo, porque ahí te describen el hombre envidioso, el hombre egoísta, el hombre traicionero, y uno en esa tipología va aprendiendo muchas cosas. Después, la incursión por muchos caminos de la historia. Momentos estelares de la humanidad, Stefan Zweig nos relata, además, con quien es el que domina la biografía histórica, que es Stefan Zweig, efectivamente momentos cruciales en la historia de la humanidad bajo una tesis que él sostenía, que grandes cambios históricos en la humanidad habían ocurrido por hechos circunstanciales. Por ejemplo, platica en ese libro un momento donde Cristóbal Colón, faltando 3 días antes del 12 de octubre, aquel famoso en donde arriba al territorio insular de América, cambia el curso del barco porque una pardela se atravesó. Y entonces, en lugar de haber llegado Cristóbal Colón a las costas de Florida, que hubiera sido un hecho circunstancial que hubiera cambiado la historia, porque entonces a lo mejor hoy se hablaría español en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, sí. Estaríamos hablando portugués acá en México. Bueno, así platica él momentos cruciales en la historia de la humanidad. El momento donde se olvida aquella puerta abierta en el sitio de Bizancio, la Quercaporta, y por esa puerta se cuela los musulmanes y cae el gran imperio, la sede del gran imperio de Roma. Entonces, bueno, el mundo de los libros es apasionante. Ahora, y nos marca muchas cosas. ¿Puede haber algo más apasionante que escribir? No, vuelvo a repetir, es un vehículo de nuestro lenguaje, de nuestra manera de trascender, de hacernos sentir más allá de nuestros límites vitales. Bueno, de esto vamos a hablar después. Con mucho gusto. De estos mensajes.